Dios les bendiga, amada iglesia. Que la paz de Dios sea con todo su pueblo en esta mañana que el Señor nos ha regalado. Dios ha sido bueno contigo, Dios ha sido bueno conmigo. Nos ha dado vida y vida en abundancia. El título de la predicación de esta mañana es Culpa y Misión. El título es Culpa y Misión. Y me baso en el Evangelio Liberador de Jesucristo según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11, lectura que hemos tenido en la mañana de hoy. En nuestra perícopa de hoy vemos tres momentos significativos. El primero, la multitud que rodea a Jesús. Y esa multitud es tanta y tanta que Jesús utiliza una barca como presbiterio para que de un modo natural el viento del lago lleve su voz a todos y a todas los que estaban reunidos allí. En segundo lugar, la invitación. La invitación que hace Jesús a los pescadores desilusionados. Jesús le dice que remen mar adentro, después de que aquellos pescadores habían pasado toda la noche remando, tirando las redes de un lado a otro, sin obtener ni un solo pescado. Aquellos pescadores sabían de pesca, pero dejaron sus conocimientos atrás y siguieron el consejo de un carpintero que a lo mejor no había pescado ni una chopa en su vida. La obediencia de aquellos hombres llenó no una barca, sino dos barcas al extremo que casi se hundían. En tercer lugar, la invitación de Jesús a no tener miedo. Los llamó a no tener miedo y a ser parte del grupo de discípulos y discípulas que lo dejaran todo y lo siguieran. El hilo conductor de la lectura es un llamado mezclado con culpa. Un llamado mezclado con culpa, y me explico. Pedro es el símbolo de la expresión humana ante el llamado. Ante ese llamado, Pedro se siente indigno para servir a Dios. Iglesia, Jesús no quiere que seamos solamente espectadores. La invitación que nos hace a cada uno de nosotros y nosotras es a convertirnos en parte de la historia del proyecto del reino. Ante tal llamado podemos presentar muchas justificaciones, como lo hizo Pedro, diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Lo que está hablando en Pedro es la culpa, el sentido de culpa. Pero Dios no acepta dicha justificación, porque nosotros y nosotras somos la materia prima con lo que la gracia divina trabaja para el reino de los cielos. El llamado de Dios no radica en méritos propios o privilegios, no radica en sistemas elitistas. El llamado es una oportunidad para ofrendar nuestra vida en servicio sin intereses egoístas. El llamado es a ser humildes y agradecidos, sea cual sea el lugar que ocupemos. Lo importante es que seamos útiles para el reino de Dios y la comunidad donde Dios nos ha puesto a servir. Profundicemos un poco en esta mañana. La palabra dice que Jesús llega al lago para vivir una experiencia diferente a lo que había vivido. En esta ocasión, la gente no lo rechaza, sino que lo rodea. Aquellos pescadores no buscaban milagros como los vecinos de Nazaret. Ellos querían y necesitaban palabra de Dios. Y la gente escucha desde la orilla y Jesús habla desde la barca en las aguas serenas del lago. La gente viene a Jesús porque entiende que Jesús tiene palabra de Dios. Ellos y ellas no quieren oír una palabra cualquiera. Ellos y ellas esperan una palabra diferente, una palabra nacida de Dios, una palabra como la que tiene Jesús. Familia de la fe, eso es lo que espera la sociedad de la iglesia. La sociedad espera una palabra dicha con fe desde la iglesia. Una palabra transformadora, una enseñanza arraigada en el Evangelio de Jesús. Un mensaje en el que se pueda percibir sin dificultad la verdad de Dios. Una palabra de perdón, una palabra de misericordia, una palabra de transformación, una palabra que toque los corazones.
porque eso es lo que necesitamos. Y para hacerlo tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo de Dios, porque sin el Espíritu jugamos a ser profeta, jugamos a ser profetisa, pero sin nada importante que comunicar, porque el que habla es el Espíritu de Dios. Y sin el Espíritu repetimos como papagayos lo que escuchamos, pero sin vivencia. Y sin vivencia no hay resultados. Analice esto por un momento. Pedro podríamos decir que es un hombre de fe convencido por Jesús. La palabra de Jesús tiene más fuerza para él que su sabiduría, que la sabiduría del propio Pedro. Fíjese bien, Pedro sabe que nadie en su sano juicio se pone a pescar al mediodía, porque él ha vivido de la pesca toda la vida. Él sabe que se pesca de noche y que no se pesca al mediodía luego de haber estado toda la noche pescando y sin tener ningún resultado. Pero Pedro confía en la palabra de Jesús y por la palabra de Jesús echa las redes. Pedro también es humilde y sorprendido por la pesca se arroja a los pies de Jesús y se confiesa diciendo: apártate de mí que soy un pecador. Pero Jesús no se asusta de estar con pecador. No se asusta de estar en medio de pecadores, al contrario, por Pedro sentirse pecador, está abierto el mensaje de perdón, está abierto el mensaje de acogida de Jesús. La humildad lo lleva a Jesús, la prepotencia lo aleja. Jesús le dice, mirándolo a los ojos con ojos de amor y sinceridad: no temas. No temas, desde ahora serás pescador de seres humanos. Jesús le quita a Pedro el miedo. Se lo quita y lo llama a ser un discípulo pecador, un discípulo que falla. Pero a ese discípulo pecador lo convoca a la misión de llevar el proyecto de la salvación. La pregunta teológica profunda y medular que se levanta es: ¿por qué la iglesia contemporánea se resiste tanto a reconocer sus pecados? ¿Por qué la iglesia se resiste tanto a confesar su necesidad de conversión? A aceptar que cada uno de nosotros y nosotras somos un proyecto en construcción. La iglesia es de Jesucristo, pero la iglesia no es Jesucristo. Y no es de extrañar que en ella haya pecado, porque está formada por pecadores y pecadoras. La iglesia es santa porque vive animada por el Espíritu Santo. La santidad es gracia de Dios. La iglesia es pecadora porque en ocasiones se resiste al Espíritu y se aleja del Evangelio. El Espíritu nos lleva a la humildad, pero nosotros deseamos el orgullo. El Espíritu nos lleva al perdón, pero nosotros deseamos la venganza. El Espíritu nos lleva a la unidad, pero nosotros preferimos la competencia que divide. Todos y todas necesitamos conversión, desde el que predica hasta el que nos visita. Somos pertinentes, familia de la fe, cuando reconocemos nuestros pecados y nos comprometemos cada vez más a una vida más evangélica de servicio y aceptación. Tenemos que imitar a Pedro, caer ante los pies del Maestro, reconociendo lo que somos. El problema yo creo que es la culpa. Yo creo que es la culpa el problema. Porque la culpa no es algo inventado, sino que es una experiencia universal que viven todos los seres humanos. Y la culpa empeora cuando tenemos una visión de un Dios juez con un dedo índice listo para juzgar, con un pensamiento que nos destruye, porque nos da miedo. Pero Jesús nos presenta a un Dios que acompaña con amor, que siempre está dispuesto a la comprensión y a la ayuda. Su amor es luminoso, su amor es sanador, su amor es liberador. Debemos enfocarnos, amada iglesia,
en ese Dios verdadero. En ese Dios verdadero que nos presenta Jesús el Maestro. Y eliminar nuestros estereotipos de un Dios lleno de resentimiento y que nos culpa de todo. Jesús nos mostró desde una cruz ensangrentada que Dios aborrece el pecado, porque el pecado nos hace daño, nos mata, y Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Tomás de Aquino dijo una vez: Dios es ofendido por nosotros y nosotras solo porque obramos contra nuestro propio bien. Lo voy a repetir. Tomás de Aquino dijo: Dios es ofendido por nosotros y nosotras solo porque obramos contrario a nuestro propio bien. Quien desde la culpa solo mira a Dios como juez, como un juez resentido y castigador, no ha entendido nada de ese Padre cuyo único interés somos nosotros y nosotras y nuestro bien. En ese Dios en el que no hay egoísmo, en ese Dios en que no hay resentimiento, que solo cabe ofrecimiento de perdón y de ayuda para ser más humanos y más fraternos. Somos nosotros y nosotras los que nos juzgamos. Somos nosotros y nosotras los que nos castigamos. Somos nosotros y nosotras los que rechazamos su amor. Simón Pedro se arroja a los pies del Maestro y Simón está abrumado por sus sentimientos de culpa. Jesús tiene palabra que libera, pero a la vez llama y desafía. Fíjese bien. Le dice Jesús: no temas, desde ahora serás pescador de seres humanos. Y la pregunta teológica profunda y medular es: ¿cómo percibimos nosotros, cómo entendemos nosotros y nosotras el pecado? Algunos y algunas han quedado estancados en sentirse manchados y manchadas por su maldad, en sentirse indignos de convivir junto a sus seres queridos. Y no conocen la experiencia de un Dios perdonador, pero tampoco han encontrado otro camino para liberarse de ese mal interior que los ata. Otros siguen viviendo el pecado como transgresión. No pueden quitarse de su mente la imagen de un Dios juez donde no se encuentra cómo salir de ese pecado. Y que ese juez siempre nos está mirando y señalando. Y eso hace que sientan la culpa como una transgresión que se convierte en una cárcel que no los deja ni respirar. Otros viven el pecado como una autoacusación. Al no ver a Dios como redentor amoroso, su fe se diluye y la culpa se convierte en una acusación sin acusador. Porque no hace falta que nadie los condene. Ellos mismos dictan sentencia. Ellos mismos se condenan. Otros ven el pecado como una enfermedad. Incluso piensan que es contagiosa, como el COVID. Por lo tanto, se aíslan. Hacen cuarentena para huir de la culpa, pero nunca lo logran. Amado circuito, el pecado es una realidad y no se puede encubrir, y en esa realidad estamos todos y todas. El llamado es a reconocerlo, el llamado es a confesarlo a Dios, pero a un Dios que solo busca nuestra plenitud, que solo busca nuestra felicidad, porque el pecado ofende a Dios. Y ofende a Dios en cuanto nos daña a nosotros y a nosotras mismos. Oiga, hermanos y hermanas, Dios nos ama sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Pedro, ante su pecado, le pide avergonzado que Jesús se aparte de él. Pero Jesús no se aparta, sino ¿qué hace Jesús? Lo convoca y le confía una misión. Creo que el problema no consiste en la experiencia de la culpa, sino en el modo que la enfrentamos, en el modo que la vivimos. El modo de restauración radica en asumir la responsabilidad de nuestros actos.
Tenemos que asumir lo que hemos hecho. Hay que lamentar el daño que se ha podido causar a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Y hay que esforzarse por mejorar el futuro. Eso nos lleva a la madurez, al crecimiento. El error es encerrarnos en la indignidad, dándonos golpes por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y quedarnos encerrados ahí, fomentando el sentimiento de sentirnos sucios. Que ese sentimiento lo que hace es que destruye nuestra autoestima, que destruye nuestro valor y que nos atormenta minuto a minuto. Oiga, iglesia, hoy es un nuevo día para empezar de nuevo. Hoy es el día de las oportunidades. Hoy es el día para refugiarnos en un Dios que es amor y solo amor. Concéntrese. Soy un pecador, pero Dios me ama. ¿Me está entendiendo, iglesia? Lo que yo estoy hablando es de un Dios lleno de misericordia, que nos salva de la indignidad. Es un Dios que nos acepta. Es un Dios que nos comprende. Es un Dios que nos ama incondicionalmente, al extremo que nos confía su misión y que nos llama. Permítame en esta mañana abundar en este tema con un cuentito. ¿Puedo? Había una vez una tierra que basaba su sociedad en el honor o en la vergüenza. La élite estaba en el honor. Y esa élite era gente acomodada, con patios con hermosos jardines y estándares muy altos de vida. Iban a los templos a lucir su perfección. Los pobres eran la vergüenza. Gente humilde que trabajaba con las manos. La élite lee y juzga. La vergüenza son artesanos, pescadores, carpinteros, agricultores, mujeres y niñez. En el grupo de la vergüenza está un tal Simón. Un Simón que se dedica a pescar. Y se dedica a pescar en las noches para buscarse sus habichuelas y las habichuelas de su familia. Y lo hace en una barca humilde. La élite lo señala, porque señala a personas como él, porque se las rechazan, porque trabajan con las manos. La élite busca a Dios en su perfección y en su religión. Lo busca en sus ritos y ceremonias. Un día, Dios bajó a la tierra y vino en un tal Jesús. Y entró caminando por la playa con sandalias gastadas y manos callosas de carpintero, buscando si alguien tenía tiempo para seguirle. Pero la élite estaba muy ocupada como para seguir un artesano. La élite tiene que fomentar sus toques de perfección y fe maquillada. Nadie tiene tiempo para Jesús. Solo un pescador llamado Simón. Y Jesús le pidió la barca a Simón. Y Simón se la dio y Jesús lo usó como púlpito. Y luego Jesús invitó a Simón a pescar. Y le dijo, sígueme. Y Simón lo siguió, dejándolo todo para convertirse en Pedro, el seguidor de Jesús de la primera generación. Pedro, ante esta situación, se puso a predicar la palabra del Señor. Pero antes de que Pedro estuviera en los vitrales de la iglesia, estuvo en la barca. Antes de ser contribuyente de la Escritura, era un hombre fogoso, tan fogoso como para cortar orejas, tan fogoso para tratar de caminar por las aguas, pero tan pecador como para hundirse y tan cobarde como para negar al Maestro, tan pecador para decir, no soy digno para ti, Jesús. Sin embargo, Jesús vio el potencial de Pedro y Pedro vio la redención en Jesús. Así que cuando Jesús le hizo la oferta, Pedro aceptó y se unió a la heterogénea banda de discípulos de Jesús. Y con sus altas y bajas, hizo la misión. Esa banda de Jesús no son unos tipos que fueran aceptados por la élite religiosa, no. Hablo de publicanos rateros, de tesoreros traicioneros y de bruscos pescadores y pescadoras. Y Jesús invita a estos a su fiesta, a la fiesta de la gracia. Pero la élite lo que predica es alejarse de la gente así,
porque son pecadores. Según para la religión de aquel tiempo, la santidad significaba poder, estatus, estar por encima de los demás. Pero Pedro y la banda le hicieron espacio a Jesús y Jesús le hizo espacio a ellos y a ellas. Y la pregunta es, nosotros y nosotras, iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hacemos espacio. ¿Qué hacemos con los diferentes? ¿Qué hacemos con aquellos que son opuestos? ¿Qué hacemos con los que creen distinto? Con los que tienen otro sistema de valores. ¿Qué hacemos con los que tienen otro partido? ¿Qué hacemos con los opuestos? ¿Qué hace el carnívoro cenando con el vegano? ¿Qué hace el cristiano con el musulmán? ¿Qué hace el fiestero con el pasivo? ¿Qué hace? Porque a veces lo opuesto lo que hace es que nos vacía el tanque de la alegría. Porque queremos convencer al otro. Porque queremos que el otro sea igual que nosotros. Oiga, en ocasiones lo opuesto provoca tensión, provoca incomodidad. Y si no me cree, escucha a la izquierda y a la derecha hablando de estatus, a ver si es cómodo. En los opuestos, la ira puede surgir. Y puede surgir como una llama y nos lleva al prejuicio y a la intolerancia. Oiga, ¿cómo quiere el Dios Trino que respondamos ante esta realidad? Porque somos una sociedad de opuestos. ¿Cómo Dios quiere que respondamos? Porque más opuesto que Jesús y nosotros y nosotras no hay. ¿Usted quiere ver dos extremos diferentes? Jesús perfecto, nosotros imperfectos. Jesús la santidad, nosotros y nosotras el pecado. Dios quiere que imitemos a Jesús, que veamos su amor. Jesús nos acepta a nosotros. Jesús no acepta nuestros prejuicios, ni nuestro comportamiento, ni nuestras peleas bobas, ni nuestra actitud problemática. No acepta nuestra prepotencia, nuestra manipulación, nuestro pecado. Pero Jesús nos acepta a nosotros y a nosotras a pesar de ser tan tercos y tercas. A pesar de todo eso, Dios nos acepta porque nos ama. Oiga, Él acepta porque Él sabe que puede utilizarnos para el bien. Él acepta lo que puede hacer con nosotros y nosotras. Él no nos dijo que nos limpiáramos y que volviéramos después. Él no dijo eso, sino que nos dijo, sígueme y yo te limpio, sígueme y yo te restauro, sígueme y yo te reconcilio, sígueme y yo te sano, sígueme y yo te libero, sígueme y yo te levanto. Él está lleno de gracia y Él está lleno de verdad. Y yo creo que esa es la fórmula. Como diría en Atillo, el truco está en la gracia y la verdad. Esa es la fórmula. Gracia y verdad. Porque analice esto. La gracia invitó a un estafador llamado Zaqueo a ser el anfitrión de Jesús. La verdad lo puso a vender la mitad de sus pertenencias para dárselo a los pobres. La gracia le lavó los pies a los discípulos y las discípulas. La verdad les dijo que como Él lo había hecho, ellos también tenían que hacerlo. La gracia provocó que se diera la pesca milagrosa en la barca de Pedro. Y la verdad lo hizo morir crucificado de cabeza por el Evangelio. Jesús tuvo gracia suficiente para encontrarse con Nicodemo. Para encontrarse Nicodemo en la oscuridad de la noche. Pero tuvo la verdad para decirle que tenía que nacer de nuevo. Gracia y verdad. Y para lograr este balance perfecto es necesario lo siguiente. Número 1, resérvate el juicio. Resérvate el juicio. Que todo aquel que conozca sea una persona nueva en tu mente. Nada de etiquetas. Las etiquetas son para las cosas, no para las personas.
En segundo lugar, ponte en el lugar de la persona y pídele a Dios que te ayude a sentir como Él siente, que te ayude a sentir como tu prójimo. Señor, ayúdame a entender cómo es ser adolescente en estos tiempos. Ayúdame a entender a los homosexuales en una sociedad heterosexual. Ayúdame a entender a la persona con autismo en un mundo típico, al adicto en un mundo de marginación. Ayúdame a entender, Señor, al emigrante en un mundo político, al que no tiene fe en un mundo religioso. Ayúdame a entender a la mujer en un mundo machista. Ayúdame a entender al magisterio, al servidor público en medio de un futuro incierto. Ayúdame a entender. Y luego, siéntate y escucha. Siéntate y escucha. Escucha la verdad. Escuchar es un bálsamo. Escuchar es sanador. Sanador para las emociones heridas. Y por último, recuerda que el que redime es Cristo, no nosotros y nosotras. El que cambia corazones es Cristo, no nosotros y nosotras. La iglesia no está para reparar a la gente, sino para aceptar a la gente y confiárselas al cuidado de un Dios que es todopoderoso, que cambia todas las cosas. Eso fue lo que hizo Jesús. Él no juzgó a Pedro, Él no lo descalificó, Él lo aceptó. Lo aceptó como era. Y no solamente lo aceptó, lo comisionó. Lo envió. Oiga, Jesús no compite. Jesús transforma. Escuche esto bien. Es como en la escuela elemental. Yo no sé si para el tiempo usted, pero en la escuela elemental, en mis tiempos, los niños se unían para gritar: los niños son mejores que las niñas. ¿Verdad? Y las niñas se organizaban para responder con la misma moneda. Las niñas son mejores que los niños. Oiga, y hacían eso. Y a veces yo creo que se siente bien gritar. A veces se siente bien gritar. Se siente bien gritar: yo soy el mejor. Yo soy el grande y el poderoso. Pero la pregunta es, ¿nos hace bien? ¿Nos hace bien gritar para hacernos más fuertes? ¿Nos hace bien calumniar? ¿Nos hace bien afectar la dignidad de mi prójimo para yo sentirme poderoso? Me parece, iglesia, que hay muchos gritos por ahí. Demasiados de gritos. Hay muchos gritos dando vueltas. Hay gritos en la radio, hay gritos en la televisión, hay gritos en las noticias, gritos en las redes sociales, gritos en todas partes diciendo: somos mejores que ustedes, somos mejores, somos más inteligentes, somos más santos. Y no se confunda, una cosa es opinar y otra cosa es pelear. Son cosas diferentes. Esto no se trata de ser homogéneo, esto se trata de amarse. De amar como Jesús ama. Un amor que en la diversidad nos lleva a razonar juntos. Un amor que nos lleva a trabajar juntos. Oiga, un amor que hace que falle la discusión, pero que el amor gane por encima de todas las cosas. Recuerde la carta de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. ¿Se acuerda lo que dice ahí? Ahí dice: ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Eso fue lo que hizo Jesús frente a un Pedro arrodillado. Lo amó. Culmino diciendo, iglesia, ante la culpa y la misión, tres frases. Número 1, ante la culpa y la misión, la primera frase: te amo. Número 2, te perdono. Y número 3, la cena está lista. Te amo, te perdono, la cena está lista. Estas tres frases sintetizan el mensaje de Jesús. Él vino con amor,
Él vino con gracia y con una invitación a cenar. Y Pedro fue amado por Jesús. Y Pedro fue perdonado por Jesús. Y Jesús lo llevó a la mesa grande, a la mesa de la gracia, a la mesa que nos libera de la culpa, a la mesa que nos convoca a un llamado. Amado circuito, la mesa está servida. Libérate de la culpa. Acepta el llamado y preséntate al Dios de amor. Al Dios de amor que nos acepta como somos. En la mesa se comparte el dolor para dividirlo. En la mesa se comparte la alegría para multiplicarla. La mesa nos reta a imitar a Jesús. ¡Que viva Jesús! ¡Que viva la iglesia! ¡Que viva la misión! Dios te bendiga y Dios te guarde.